Antes de que Dios te use, debes atravesar un proceso de pruebas que moldearán tu carácter y fe. Estas pruebas no buscan derrotarte, sino prepararte para una misión mayor. Te desafiarán a confiar en tiempos difíciles, a vivir en santidad, a perdonar y a amar como Cristo. Descubre las 7 pruebas que todo seguidor de Dios enfrenta antes de ser llamado a su verdadero propósito. ¿Estás listo? Antes de que Dios pueda usar a alguien para cumplir un propósito divino, la prueba de la fe es, sin duda, una de las más importantes. Desde los tiempos antiguos, las Escrituras nos relatan innumerables historias donde la fe fue puesta a prueba. Y es que la fe no es solo un sentimiento pasajero, una emoción temporal que surge en momentos de euforia espiritual. La fe es, ante todo, una confianza inquebrantable en la voluntad de Dios, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. La prueba de la fe no se trata simplemente de creer en la existencia de Dios. Como dice en el Evangelio, incluso los demonios creen en Dios, pero esa creencia no los transforma ni los acerca a la salvación. La verdadera prueba de la fe es mucho más profunda. Implica confiar plenamente en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo ni sentirlo. Y esta confianza se pone a prueba en los momentos más difíciles, cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, cuando los problemas se multiplican y las soluciones parecen alejadas. Un ejemplo poderoso de esta prueba lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación. Pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante todo ese tiempo, Abraham tuvo que enfrentar el silencio de Dios, los años que pasaban y la imposibilidad humana de concebir un hijo con su esposa, Sara, que ya había pasado la edad de la fertilidad. Sin embargo, Abraham no dejó de creer en la promesa de Dios. Su fe fue firme, aun cuando la realidad que veía con sus ojos le indicaba lo contrario. La prueba de Abraham es el modelo perfecto de cómo Dios utiliza los períodos de espera y silencio para fortalecer nuestra fe. Este tipo de prueba también puede manifestarse de muchas maneras en nuestras vidas cotidianas. A veces, Dios nos llama a dejar algo atrás, como lo hizo con Abraham cuando le pidió que saliera de su tierra y dejara atrás todo lo que conocía para dirigirse a un lugar desconocido. En esos momentos, Dios no nos da todos los detalles de lo que ocurrirá después. No nos ofrece un mapa completo del viaje, sino que nos pide que demos el primer paso, confiando en que Él nos guiará en el camino. Esta es una lección fundamental. La fe no se basa en tener todas las respuestas, sino en confiar en el que nos llama. En ocasiones, la prueba de la fe llega cuando Dios parece estar en silencio. Oramos, buscamos respuestas, pero parece que Dios no responde. Estos momentos de aparente silencio pueden ser desafiantes. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, si está interesado en nuestros problemas. Pero, en realidad, estos momentos de silencio son oportunidades para que nuestra fe crezca. En el silencio de Dios, aprendemos a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas o circunstancias. Es en estos momentos cuando comprendemos que la fe no se trata de recibir siempre lo que queremos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. Otro ejemplo bíblico clave es el de Job, un hombre justo y temeroso de Dios que lo perdió todo en cuestión de días. Sus hijos, su riqueza y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios ni renunció a su fe. Aunque sus amigos le aconsejaban que abandonara su confianza en Dios, Job persistió en su fe, incluso en medio del dolor más profundo. Su historia es un testimonio del tipo de fe que Dios busca en nosotros.
una fe que no depende de las bendiciones materiales o de una vida libre de problemas, sino una fe que permanece firme aun en la adversidad más devastadora. Esta prueba de fe no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos prepara para lo que vendrá. Cuando Dios está más a punto de usar a alguien de manera poderosa, la prueba de la fe es necesaria porque es un fundamento sólido sobre el cual se puede construir un ministerio o un propósito divino. Sin una fe robusta, es difícil enfrentar los desafíos que acompañan a un llamado divino. Como se dice en las Escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios, y antes de que podamos llevar a cabo cualquier tarea que Dios nos encomiende, debemos pasar por esta prueba que purifica nuestras intenciones y nos hace depender únicamente de Él. Además, la fe no solo es personal, también es un testimonio para los demás. Cuando los que nos rodean ven cómo mantenemos nuestra confianza en Dios, a pesar de las dificultades, ellos también pueden ser inspirados a fortalecer su propia fe. Nuestra perseverancia en medio de las pruebas puede ser una luz para aquellos que están en la oscuridad, una prueba viviente de que Dios es fiel y que nunca abandona a los que confían en Él. La fe, por tanto, es un viaje continuo. No es algo que alcanzamos de una vez y para siempre, sino que es un músculo espiritual que debe ser ejercitado y fortalecido. Y es precisamente a través de las pruebas que este músculo se desarrolla. Cuando Dios nos somete a la prueba de la fe, no lo hace para destruirnos o para desalentarnos, sino para hacernos más fuertes, para que podamos estar preparados para las grandes cosas que tiene reservadas para nosotros. Por lo tanto, si hoy te encuentras en una situación donde sientes que tu fe está siendo puesta a prueba, no te desanimes. Recuerda que muchos antes de ti han pasado por el mismo proceso, y que en cada una de esas pruebas, Dios estaba trabajando en silencio para preparar sus corazones para algo mucho más grande. La prueba de la fe es un recordatorio constante de que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos de un Dios que nos ama y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Antes de que Dios pueda usar verdaderamente a una persona para cumplir sus propósitos, es esencial que esa persona pase por la prueba de la humildad. La humildad es una cualidad que no solo agrada a Dios, sino que es indispensable para quienes desean seguirlo fielmente. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios exalta a los humildes y se opone a los orgullosos. Esta prueba es un camino por el que muchos han tenido que transitar antes de ser elevados a posiciones de gran responsabilidad espiritual. La humildad no es simplemente una actitud externa o un comportamiento moderado. Va mucho más allá de eso. Es una disposición interior del corazón que reconoce nuestra total dependencia de Dios y nuestra pequeñez ante su grandeza. A menudo, la humildad solo puede surgir en nosotros a través de experiencias dolorosas, situaciones en las que nuestra propia fuerza, sabiduría o habilidades se demuestran insuficientes, llevándonos a depender completamente de la gracia y el poder de Dios. Uno de los ejemplos más claros de esta prueba es el caso de Moisés. Aunque fue criado en la corte del faraón y tenía a su disposición todo el poder y el prestigio de Egipto, Dios lo llevó al desierto durante 40 años para moldearlo en el líder que guiaría a su pueblo a la libertad. En el desierto, Moisés aprendió la humildad al cuidar ovejas, lejos del bullicio y la grandeza de Egipto. Allí, Dios le enseñó que el verdadero liderazgo no se basa en el poder humano, sino en la dependencia total de Dios. El Moisés que salió del desierto era un hombre transformado, listo para ser usado por Dios, porque había aprendido a no confiar en su propio poder, sino en el poder de aquel que lo había llamado.
Este mismo principio de humildad se ve reflejado en la vida de José, quien antes de convertirse en gobernador de Egipto, fue humillado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. En cada una de estas situaciones, Dios estaba trabajando en el carácter de José, enseñándole a confiar no en sus propios sueños o ambiciones, sino en los tiempos y propósitos divinos. En la prisión, José fue despojado de toda vanagloria o ambición personal. Aprendió que el éxito verdadero no proviene de los títulos o posiciones, sino de la voluntad de Dios. Solo después de pasar por estas profundas experiencias de humillación, José fue exaltado por Dios a una posición de poder, no para su propio beneficio, sino para el cumplimiento de un plan mayor: salvar a su pueblo del hambre. La humildad, como lo demuestra la Escritura, también se expresa en la capacidad de reconocer nuestras debilidades y de no buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás. Jesús mismo, el Hijo de Dios, vino al mundo en la más absoluta humildad. Nació en un humilde pesebre, creció en una familia sencilla y vivió una vida de servicio a los demás. Él no buscaba la gloria terrenal, sino que siempre apuntaba a la voluntad de su Padre. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por el servicio, no por el estatus o el poder. Como lo dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor». La humildad es, por lo tanto, el camino a la grandeza en el reino de Dios. Sin embargo, la prueba de la humildad no siempre es fácil de pasar. En un mundo que valora tanto el éxito personal, la fama y el reconocimiento, ser llamado a una vida de humildad puede parecer contradictorio. El orgullo es una tentación constante, ya que la naturaleza humana tiende a buscar la autoexaltación. A menudo queremos ser reconocidos por nuestros logros, ser admirados por nuestras habilidades, y buscamos que otros reconozcan nuestro valor. Pero la prueba de la humildad nos lleva a morir a nosotros mismos, a renunciar a nuestro deseo de ser el centro de atención y a vivir para la gloria de Dios. En la vida cristiana, la humildad se refleja no solo en cómo nos relacionamos con Dios, sino también en cómo tratamos a los demás. El apóstol Pablo, en sus cartas, repetidamente exhorta a los creyentes a considerar a los demás como superiores a sí mismos y a no buscar sus propios intereses, sino los de los demás. Este tipo de humildad va en contra del espíritu del mundo, que promueve el egoísmo y la autosuficiencia. Pero es precisamente este tipo de humildad la que Dios utiliza para hacer grandes cosas. Aquellos que están dispuestos a humillarse y servir a los demás sin buscar reconocimiento son los que Dios eleva a mayores responsabilidades en su reino. Dios también utiliza la prueba de la humildad para protegernos de la tentación del orgullo. El orgullo es un veneno para el alma que puede alejarnos de Dios y hacernos pensar que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, sin su ayuda. Esta fue la caída de Satanás, quien en su orgullo quiso usurpar el lugar de Dios. El orgullo cierra nuestro corazón a la gracia de Dios y nos hace incapaces de recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso, Dios permite que pasemos por pruebas que nos enseñen humildad, para que nunca perdamos de vista nuestra necesidad de Él. La humildad, sin embargo, no significa tener una baja autoestima o pensar que no valemos nada. Al contrario, la verdadera humildad nos permite reconocer nuestro valor en Dios, pero también nos enseña a no jactarnos de nuestras habilidades o logros. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, reconociendo que cualquier cosa buena que logramos es gracias al poder de Dios que obra en nosotros.
La humildad nos libera de la presión de tener que demostrar nuestro valor a los demás, porque sabemos que nuestro valor ya está asegurado en el amor de Dios. Una vez que hemos pasado la prueba de la humildad, estamos mejor preparados para ser usados por Dios. Cuando nuestro corazón es humilde, Dios puede confiar en nosotros con mayores responsabilidades, porque sabe que no buscaremos nuestra propia gloria, sino la suya. Además, la humildad nos permite servir a los demás con un corazón sincero, sin buscar recompensas o reconocimiento. Es a través de la humildad que Dios nos moldea la imagen de Cristo, quien siendo Dios, no se aferró a su estatus divino, sino que se despojó de todo y tomó la forma de siervo. En definitiva, la prueba de la humildad es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual, pero también es una de las más transformadoras. A través de esta prueba, Dios nos enseña a confiar completamente en Él, a depender de su gracia y no de nuestras propias fuerzas. Nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en los títulos o logros, sino en el servicio humilde y desinteresado. Y lo más importante, nos prepara para ser usados por Él de maneras que nunca podríamos imaginar. Si hoy estás pasando por un periodo de humillación o de desafíos que parecen reducir tu orgullo o tus logros, confía en que Dios está obrando en tu vida. Él está moldeando tu carácter, enseñándote las lecciones que necesitas aprender para que, cuando llegue el momento de cumplir con el propósito que tiene para ti, estés listo para servir con un corazón puro y humilde. La humildad es la llave que abre la puerta a las mayores bendiciones del reino de Dios. La paciencia es una virtud difícil de cultivar, pero indispensable en la vida espiritual. En nuestro caminar con Dios, el tiempo juega un papel esencial. No es raro que nuestras expectativas se vean desafiadas por la manera en que Dios opera en su perfecto y a menudo misterioso tiempo. Antes de que Dios nos pueda usar para llevar a cabo sus propósitos, es necesario que pasemos por la prueba de la paciencia. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios usa el tiempo no solo para cumplir sus promesas, sino también para moldear el carácter de quienes llama a servirlo. Esta prueba no es solo una cuestión de esperar pasivamente. Se trata de aprender a confiar plenamente en los tiempos de Dios, reconociendo que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Uno de los ejemplos más representativos de la prueba de la paciencia es la vida del rey David. David fue ungido como rey cuando todavía era muy joven, pero pasó muchos años antes de que realmente ocupara el trono de Israel. Durante ese tiempo, David experimentó persecución, soledad y traición. El rey Saúl, quien estaba celoso de la unción de David, lo persiguió y lo obligó a vivir como un fugitivo. A pesar de las oportunidades que tuvo para matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, David eligió esperar en el tiempo de Dios. Sabía que Dios cumpliría su promesa cuando fuera el momento adecuado. La espera de David no fue fácil, pero fue fundamental para su formación como el líder justo y misericordioso que llegaría a ser. Este tiempo de espera moldeó su carácter y fortaleció su confianza en Dios. A menudo, como en el caso de David, la prueba de la paciencia viene en forma de una promesa aún no cumplida. Dios nos da una visión, un llamado, o nos muestra un destino al que nos ha destinado. Pero el proceso para llegar allí puede ser largo y doloroso. Durante este proceso, Dios no solo está trabajando en las circunstancias a nuestro alrededor, sino también en nosotros. Él usa el tiempo para pulirnos, quitando las impurezas de nuestro carácter, enseñándonos lecciones de humildad, fe y confianza. En estos momentos puede ser tentador apresurarse y tratar de forzar las cosas,
Pero la verdadera paciencia consiste en dejar que Dios actúe en su tiempo perfecto. Otro ejemplo notable de la paciencia aprobada es el de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero esa promesa tardó en cumplirse. Durante muchos años Abraham y Sara vivieron con la esperanza de que Dios les daría descendencia, pero sus cuerpos envejecían y la posibilidad humana de tener un hijo parecía cada vez más lejana. Sara, en su impaciencia, decidió tomar el asunto en sus propias manos y ofreció a su sierva, Agar, a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Este acto de impaciencia resultó en complicaciones que afectarían a las generaciones futuras. Sin embargo, finalmente, cuando parecía humanamente imposible, Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac, el hijo de la promesa. Este relato nos enseña que los caminos de Dios no siguen nuestros calendarios o cronogramas, pero cuando esperamos pacientemente en Él, su plan se cumple de manera perfecta y maravillosa. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino también la actitud con la que lo hacemos. En medio de la prueba, Dios nos enseña a Emma a esperar con esperanza, con fe y con gratitud. Incluso cuando las circunstancias parecen no mejorar, es fácil caer en la desesperación cuando no vemos resultados inmediatos, pero la paciencia nos invita a confiar en el carácter de Dios. Como lo mencionan los Salmos, espera en el Señor, sé fuerte, esfuérzate, y Él fortalecerá tu corazón. Esta espera activa implica una actitud de expectativa confiada, sabiendo que Dios no es lento en cumplir sus promesas, sino que su tiempo es siempre perfecto. Uno de los grandes desafíos de la prueba de la paciencia es que puede parecer interminable. Como seres humanos, estamos acostumbrados a resultados rápidos. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde casi todo está al alcance de la mano en cuestión de segundos. Sin embargo, el reino de Dios opera de manera diferente. En su reino, el tiempo tiene un propósito mayor. A menudo, Dios usa el tiempo para preparar no solo el cumplimiento de su plan, sino también a nosotros como sus instrumentos. Si recibimos lo que Dios nos ha prometido antes de estar listos, podríamos no saber cómo manejarlo o incluso desperdiciarlo. Es por eso que Dios nos pide esperar, no para privarnos de sus bendiciones, sino para prepararnos plenamente para recibirlas y administrarlas sabiamente. El apóstol Pablo también habla de la paciencia en sus cartas, animando hasta a los creyentes a no cansarse de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán si no desmayan. Esta es una verdad poderosa para aquellos que están en medio de la prueba de la paciencia. Dios no olvida nuestras obras, nuestras oraciones, ni nuestros sacrificios. Cada acto de fe y obediencia, cada paso en el que confiamos en Él, está siendo contado, y a su tiempo dará fruto. La paciencia nos enseña a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Además, la paciencia es un fruto del Espíritu. No es algo que podamos producir por nosotros mismos, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A medida que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él desarrolla en nosotros la capacidad de esperar con fe. Nos enseña a descansar en la soberanía de Dios y a creer que aunque las cosas no se desarrollen como esperamos, Dios está en control. La paciencia es, por lo tanto, un acto de sumisión a la voluntad de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Otra lección crucial que aprendemos en la prueba de la paciencia es la dependencia de Dios. Cuando somos forzados a esperar, nos damos cuenta de nuestra impotencia para controlar el tiempo o las circunstancias. Esto nos lleva a confiar más profundamente en Dios, a buscar su rostro con mayor fervor
y a depender de su gracia diaria. En la espera, nuestras fuerzas se renuevan, no porque estemos haciendo algo extraordinario, sino porque estamos aprendiendo a descansar en los brazos de un Dios que nunca falla. La espera se convierte entonces en un acto de adoración, un reconocimiento de la soberanía y bondad de Dios en nuestras vidas. En resumen, la prueba de la paciencia es una de las más desafiantes que enfrentamos en nuestro caminar con Dios. Nos obliga a confrontar nuestro deseo de control, nuestra impaciencia y nuestra tendencia a buscar soluciones rápidas. Sin embargo, es precisamente en esta espera donde Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que Él tiene planeado para nosotros. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras almas son purificadas en el proceso de la espera. Y cuando finalmente llega el cumplimiento de la promesa, podemos mirar atrás y ver cómo Dios ha estado obrando en cada momento, incluso cuando no lo entendíamos. Si hoy te encuentras esperando en Dios, recuerda que no estás solo. Muchos antes de ti han pasado por esta prueba y han salido fortalecidos en su fe. Confía en que el Dios que comenzó la buena obra en ti la llevará a cabo en su tiempo perfecto. La espera no es un retraso, es una preparación. Y cuando el tiempo de Dios llegue, su plan se desplegará de manera mucho más gloriosa de lo que jamás podrías haber imaginado. El perdón y la misericordia son pilares fundamentales del cristianismo, profundamente entrelazados con la naturaleza de Dios. Antes de que una persona pueda ser verdaderamente usada por Dios, debe pasar por la prueba del perdón, una de las más difíciles pero esenciales en la vida espiritual. Esta prueba no solo mide nuestra capacidad de perdonar a quienes nos han herido, sino que también revela nuestra comprensión de la misericordia divina, ese amor inmerecido que Dios derrama sobre nosotros cada día. En muchos casos, el proceso de perdón implica una confrontación directa con el orgullo, el dolor y la venganza. Pero al pasar por esta prueba, Dios moldea en nosotros un corazón compasivo, como el de su Hijo, que perdonó incluso desde la cruz. Uno de los ejemplos más poderosos de la prueba del perdón es la historia de José. Vendido por sus propios hermanos como esclavo, José pasó por años de sufrimiento y humillación. Fue traicionado, olvidado y encarcelado injustamente. Sin embargo, cuando finalmente llegó a una posición de poder como gobernador de Egipto, tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero en lugar de hacerlo, eligió perdonarlos. Esta decisión no fue sencilla ni inmediata. José pasó por un profundo proceso interno, y en ese proceso, Dios fue trabajando en su corazón, arrancando cualquier semilla de amargura o resentimiento. Al final, José no solo los perdonó, sino que también les mostró misericordia, proveyendo para ellos y sus familias en tiempos de hambruna. Este acto de perdón fue una demostración de que José había pasado la prueba. No permitió que el dolor de su pasado definiera su presente, ni nublara el propósito que Dios tenía para su vida. El perdón es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos, porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando somos heridos, traicionados o injustamente tratados, nuestra reacción instintiva es la de buscar justicia por nuestras propias manos, o en algunos casos, simplemente guardar rencor. Sin embargo, Dios nos llama a algo mucho más alto, a perdonar, tal como hemos sido perdonados. Jesús en el Sermón del Monte nos enseña a orar diciendo: «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Esta oración no es una simple declaración, sino un compromiso profundo a vivir en una constante actitud de perdón, reflejando el carácter misericordioso de Dios. Pero, ¿qué es el perdón en su esencia?
El perdón no significa olvidar el daño hecho ni ignorar el sufrimiento que hemos experimentado. Tampoco significa justificar la maldad. El perdón, en su forma más pura, es una liberación. Es liberar a la otra persona de la deuda moral que tiene con nosotros, renunciando al derecho de exigir venganza o justicia por nuestras propias manos. Es confiar en que Dios, que es justo y misericordioso, será quien se encargue de poner todas las cosas en su debido orden, en su tiempo perfecto. Perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios te ha llamado a hacerlo, y porque en el acto de perdonar, tú mismo eres liberado del peso del rencor. Un aspecto clave del perdón es la reconciliación, pero es importante entender que el perdón no siempre lleva a una reconciliación inmediata o completa. Hay situaciones en las que la reconciliación puede no ser posible, como en casos de abuso o daño profundo. Sin embargo, el perdón sigue siendo necesario para liberar el corazón del odio y del deseo de venganza. En esos momentos, perdonar es un acto de obediencia a Dios, más que un sentimiento. Podemos no sentir que queremos perdonar, pero somos llamados a hacerlo, y a través de esa obediencia, Dios trae sanidad a nuestras almas. El mayor ejemplo de perdón y misericordia lo encontramos en Jesús. En el momento más oscuro de su vida, colgado en una cruz, después de haber sido azotado, burlado y crucificado injustamente, Jesús pronunció unas palabras que retumbarían a lo largo de la historia. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En su agonía, en su sufrimiento más profundo, Jesús eligió el perdón. Estas palabras no solo revelan su amor incondicional, sino que también nos muestran el camino a seguir. Si Cristo pudo perdonar en medio del más atroz sufrimiento, ¿cuánto más nosotros, que hemos recibido el perdón inmerecido de Dios, debemos perdonar a los que nos ofenden? La prueba del perdón también está relacionada con la misericordia. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como un Dios misericordioso. En el Antiguo Testamento, encontramos repetidas veces que, a pesar de las constantes rebeliones y pecados del pueblo de Israel, Dios muestra misericordia, extendiendo su mano para redimir y restaurar. La misericordia divina no se basa en lo que merecemos. De hecho, si Dios actuara solo en base a lo que merecemos, estaríamos completamente perdidos. Sin embargo, Él elige mostrarnos su gracia, su amor incondicional, su perdón. En la vida de los creyentes, la misericordia se convierte en una prueba cuando somos llamados a mostrarla a los demás. Esto puede significar perdonar a alguien que nos ha lastimado, o bien extender compasión y ayuda a alguien que no parece merecerla. Jesús contó la parábola del siervo que, después de ser perdonado por su señor de una gran deuda, no fue capaz de perdonar a otro siervo que le debía una cantidad mucho menor. Esta parábola nos enseña que, si hemos recibido la misericordia de Dios, debemos también mostrar misericordia a los demás. Es una cadena de gracia que no puede ser rota. Dios nos ha perdonado, y por lo tanto, somos llamados a perdonar. Perdonar no solo beneficia a la persona que es perdonada, sino que libera al que perdona. Cuando guardamos rencor y resentimiento en nuestro corazón, nos volvemos prisioneros de ese dolor. El perdón rompe esas cadenas y nos permite vivir en libertad. Muchas veces pensamos que, al no perdonar, estamos castigando a la otra persona, pero en realidad, somos nosotros los que llevamos el peso del resentimiento. Al liberar a la otra persona de esa deuda, también nos liberamos a nosotros mismos para vivir en la paz y el gozo que Dios nos ofrece. La prueba del perdón es también una oportunidad para crecer en semejanza a Cristo. Al perdonar, reflejamos el corazón de Dios al mundo. Nos volvemos un testimonio viviente de su amor y su gracia.
Cuando los demás ven que somos capaces de perdonar en situaciones donde el mundo esperaría odio o venganza, se sienten atraídos hacia la fuente de ese perdón, Dios mismo. Nuestro acto de perdón puede ser el medio por el cual otros son llevados a conocer el amor redentor de Cristo. Sin embargo, el perdón es un proceso. No siempre ocurre de inmediato, y en algunos casos puede tomar tiempo sanar las heridas. Dios entiende nuestro dolor y no nos pide que lo minimicemos, pero sí nos llamas a entregar ese dolor a Él, para que su gracia pueda obrar en nuestro corazón y, con el tiempo, nos dé la fuerza para perdonar. El perdón es un acto de fe. Creemos que al perdonar, Dios traerá sanidad y restauración, no solo a nosotros, sino también a las personas involucradas. En conclusión, la prueba del perdón y la misericordia es una de las más profundas que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Nos confronta con nuestro propio dolor y con nuestra necesidad de la gracia de Dios. Sin embargo, al pasar por esta prueba, somos transformados. Dios nos da un corazón más semejante al suyo, uno que está dispuesto a perdonar, incluso cuando parece imposible. Y cuando elegimos perdonar, experimentamos la libertad que solo el amor de Dios puede traer. Esta prueba nos prepara para ser usados por Dios de maneras que van más allá de nuestra comprensión, ya que, al perdonar, no solo somos sanados, sino que también nos convertimos en instrumentos de sanidad y reconciliación en las vidas de otros. En el reino de Dios, la fidelidad es uno de los valores más importantes, y a menudo, antes de confiarnos responsabilidades más grandes, Dios nos prueba en las pequeñas cosas. Este principio se menciona claramente en las palabras de Jesús: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. La prueba de la fidelidad en lo pequeño puede parecer insignificante a primera vista, pero es crucial en la formación del carácter y en el desarrollo de la madurez espiritual. Aquellos que no aprenden a ser fieles en las pequeñas tareas cotidianas difícilmente estarán preparados para manejar grandes responsabilidades en el reino de Dios. El concepto de fidelidad en lo pequeño no se refiere simplemente a cumplir con tareas menores o rutinarias, sino a hacerlo con integridad, dedicación y amor. No importa cuán insignificante pueda parecer una tarea a los ojos humanos, Dios está más interesado en la actitud del corazón que en la magnitud de la tarea. Él mira más allá de la apariencia externa y busca corazones que estén dispuestos a obedecer y servir con humildad, incluso en lo más mínimo. Uno de los ejemplos más claros de esta prueba en la Biblia lo encontramos en la parábola de los talentos. Jesús relató la historia de un señor que, antes de partir, entregó a 3 de sus siervos diferentes cantidades de talentos para que los administraran en su ausencia. 2 de los siervos fueron fieles y multiplicaron lo que se les había dado, mientras que el tercero, temeroso y negligente, escondió el talento en lugar de aprovecharlo. Al regresar, el Señor recompensó a los 2 siervos fieles y reprendió al que no había hecho nada con lo que se le confió. Este relato subraya la importancia de ser diligentes y fieles con lo que Dios nos da, por pequeño que parezca. Solo aquellos que son fieles en lo poco podrán ser confiados con más. Otro ejemplo de fidelidad en lo pequeño es el joven pastor David. Antes de ser ungido como rey, David era simplemente un cuidador de ovejas. A los ojos del mundo, su trabajo no era nada especial. Pasaba sus días en los campos, cuidando y protegiendo a su rebaño. Sin embargo, en esos años de aparente anonimato y sencillez, Dios estaba preparando su corazón para algo mucho mayor. La fidelidad de David en proteger a sus ovejas, enfrentando incluso a leones y osos, fue un reflejo de su carácter. Dios lo vio y lo escogió para ser el rey de Israel,
sabiendo que el mismo corazón fiel y valiente que cuidaba a las ovejas sería el que cuidaría a su pueblo. Esta historia nos enseña que, aunque las tareas que realizamos parezcan pequeñas o irrelevantes, Dios las utiliza para moldearnos y prepararnos para futuros llamados. La fidelidad en lo pequeño también se manifiesta en cómo gestionamos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras relaciones. A menudo, pensamos que los grandes cambios o el impacto espiritual solo vienen a través de acciones grandiosas o visibles, pero Dios nos llama a ser fieles en cada aspecto de nuestras vidas, por más trivial que parezca. ¿Cómo utilizamos el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo responsables con los dones y talentos que Él ha depositado en nosotros, aunque sean pequeños? ¿Cómo tratamos a las personas que nos rodean, especialmente a aquellas que parecen no tener un impacto directo en nuestra vida? Estas preguntas reflejan la importancia de la fidelidad en las pequeñas decisiones y acciones diarias. La prueba de la fidelidad en lo pequeño también nos enseña a no menospreciar el día de los comienzos modestos. En ocasiones, podemos sentirnos frustrados o desalentados porque las oportunidades que tenemos no parecen estar a la altura de nuestras expectativas o sueños. Sin embargo, Dios a menudo comienza con pequeñas semillas, que luego se convierten en árboles frondosos y fructíferos. Cuando somos fieles en las pequeñas cosas, estamos sembrando semillas que, en el tiempo de Dios, darán fruto abundante. Es en esas pequeñas tareas donde aprendemos las lecciones más valiosas de humildad, obediencia y confianza en Dios. Ser fiel en lo poco también es un reflejo de nuestra gratitud hacia Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, incluso las cosas pequeñas, desarrollamos un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es más propenso a ser fiel porque no toma nada por sentado. Jesús nos enseñó que aquellos que son fieles en lo poco serán puestos sobre lo mucho, porque su fidelidad demuestra que han comprendido el valor y la importancia de lo que se les ha confiado, independientemente de su tamaño o visibilidad. El apóstol Pablo, en sus cartas, también enfatiza la importancia de ser fiel en nuestras responsabilidades cotidianas. A los colosenses les dijo: «Hacedlo todo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres». Esta instrucción subraya que nuestra motivación para ser fieles no debe basarse en el reconocimiento humano, sino en agradar a Dios. Aun cuando nadie más esté viendo, Dios observa nuestra fidelidad en lo que hacemos. Nuestra tarea no es impresionar a otros, sino ser fieles a quien nos ha llamado. La fidelidad en las pequeñas cosas también requiere perseverancia. En muchas ocasiones, la rutina o la monotonía de nuestras responsabilidades puede hacernos perder el entusiasmo o el enfoque. Sin embargo, la fidelidad verdadera se muestra no solo en momentos de emoción o inspiración, sino en la consistencia de nuestras acciones, día tras día. Es en esos momentos de perseverancia silenciosa donde Dios forja en nosotros un carácter firme y confiable, capaz de soportar mayores responsabilidades cuando lleguen. Finalmente, la prueba de la fidelidad en lo pequeño nos enseña una de las lecciones más valiosas del reino de Dios: que el éxito no se mide por el tamaño de nuestras acciones, sino por la calidad de nuestro corazón y nuestra obediencia a Dios. En un mundo que valora la grandeza externa y los logros visibles, Dios valora la humildad, la fidelidad y la disposición a servir en lo pequeño. Es en estos actos humildes y, a menudo, invisibles donde demostramos si verdaderamente estamos listos para ser usados por Él en mayores cosas. En conclusión, la prueba de la fidelidad en las pequeñas cosas es una etapa esencial en el desarrollo de nuestra vida espiritual. A través de ella, Dios
moldea nuestro carácter, probando nuestra integridad, nuestra disposición a servir y nuestra capacidad de manejar mayores responsabilidades. Cuando somos fieles en lo pequeño, demostramos que hemos aprendido a valorar lo que Dios nos da y estamos preparados para ser confiados con más. No subestimemos el poder de las pequeñas acciones diarias. En ellas, Dios está trabajando para cumplir sus grandes propósitos. La santidad y la pureza de corazón son fundamentales en la vida de aquellos que desean ser usados por Dios. Antes de que podamos ser instrumentos en sus manos, debemos pasar por la prueba de la santidad personal. Esta prueba implica un llamado profundo a apartarnos del pecado y a vivir una vida consagrada a Dios. No se trata solo de evitar acciones equivocadas, sino de mantener un corazón puro, libre de malicia, orgullo o doblez. La Escritura nos dice que, sin santidad, nadie verá al Señor. Y es precisamente en esta pureza interna donde Dios trabaja para prepararnos para su servicio. Ser santo significa ser apartado, ser diferente del mundo que nos rodea. A lo largo de la Biblia, Dios llama a su pueblo a ser santo, porque Él es santo. Este llamado a la santidad no es una opción para aquellos que desean seguir a Dios. Es un mandato. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios instruía a los israelitas a mantenerse apartados de las costumbres paganas y a vivir según su ley, no solo para ser un pueblo peculiar, sino porque a través de esa santidad Dios se revelaría al mundo. En el Nuevo Testamento, este llamado sigue vigente, pero ahora es Cristo mismo quien nos muestra el camino a la verdadera santidad, no solo externa, sino de corazón. La prueba de la santidad personal es continua. No es algo que alcanzamos una vez y para siempre, sino que es un proceso diario de consagración. Esta prueba no solo se refiere a las grandes decisiones morales que enfrentamos, sino también a los pequeños momentos de nuestra vida cotidiana. Ser santo significa vivir con integridad, tanto en público como en privado. Se trata de ser coherentes entre lo que profesamos y cómo vivimos, sabiendo que Dios no solo ve nuestras acciones, sino que escudriña nuestras motivaciones más profundas. El ejemplo más claro de pureza de corazón es, por supuesto, Jesús. Durante su ministerio en la tierra, no solo mostró un comportamiento impecable, sino que también dejó claro que lo que realmente importa es lo que hay en el corazón. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó que no basta con evitar el pecado externamente. También debemos cuidar los pensamientos y deseos que cultivamos en nuestro interior. Por ejemplo, Jesús dijo que el adulterio no es solo un acto físico, sino que comienza en el corazón con el deseo. Este llamado a la pureza interna es la esencia de la santidad cristiana. Una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en relación con la santidad es la lucha contra el pecado oculto. A menudo, es fácil mantener una apariencia de santidad externa, pero Dios nos llama a ir más allá. Él desea que vivamos en pureza no solo para los ojos de los demás, sino ante sus ojos, que todo lo ven. En la carta de Santiago se nos dice que la religión pura y sin mancha es la que se manifiesta en la pureza de vida y en el servicio a los demás, sin contaminación del mundo. Esta pureza no solo se refiere a las acciones, sino a los pensamientos, intenciones y deseos más íntimos de nuestro corazón. Para aquellos que desean ser usados por Dios, la pureza de corazón es esencial, porque un corazón contaminado no puede llevar a cabo los propósitos santos de Dios. Si permitimos que el pecado, el orgullo o las malas intenciones permanezcan en nuestro interior, tarde o temprano afectarán nuestro servicio y nuestra relación con Dios. Como lo decía el salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón.
La pureza de corazón es un requisito indispensable para estar en la presencia de Dios y ser un instrumento en sus manos. Esta prueba también está relacionada con la necesidad de estar separados del mundo, no en un sentido físico, sino en términos de valores y prioridades. En un mundo que promueve constantemente el egoísmo, la inmoralidad y la autosatisfacción, ser llamado a la santidad implica nadar contra la corriente. No podemos ser usados por Dios si vivimos según los valores de este mundo. Como enseñaba el apóstol Pablo, somos llamados a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación es un proceso que implica dejar atrás las viejas maneras de pensar y vivir y abrazar el estilo de vida que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. El apóstol Pedro también enfatiza la importancia de la santidad, recordando a los creyentes que, como hijos de Dios, deben ser santos en toda su manera de vivir. Esta santidad se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras finanzas e incluso en cómo enfrentamos las tentaciones y los desafíos del día a día. No hay un área de nuestra vida que quede fuera de este llamado. La santidad, sin embargo, no se trata de perfección humana, sino de dependencia total en Dios. No podemos ser santos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos santifica, quien nos convence de pecado y nos guía hacia la verdad. Nuestro papel es rendirnos a su obra, permitir que Él nos transforme de adentro hacia afuera y ser sensibles a su corrección y dirección. Cada vez que enfrentamos la prueba de la santidad, es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para dejar que su luz exponga cualquier área de oscuridad en nosotros y para ser purificados por su gracia. En conclusión, la prueba de la santidad personal y la pureza de corazón es fundamental para aquellos que desean ser usados por Dios. No podemos llevar a cabo su obra con un corazón dividido o contaminado. Dios busca corazones puros, manos limpias y vidas que reflejen su santidad. A medida que pasamos por esta prueba, somos moldeados a la imagen de Cristo, aprendiendo a vivir de manera coherente con nuestra fe y dejando que su luz brille a través de nosotros en un mundo que tanto lo necesita. Ser santos no es una opción, sino una necesidad, y es solo a través de la pureza de corazón que podemos ver y servir al Señor plenamente. El amor es el centro de la vida cristiana, y por lo tanto, es una de las pruebas más importantes que debemos pasar antes de ser usados por Dios. Jesús mismo resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Este amor no es un sentimiento superficial ni una emoción pasajera. Es un compromiso profundo que exige entrega, sacrificio y, a menudo, renuncia. Antes de que Dios nos confíe mayores responsabilidades, debemos demostrar que somos capaces de amar con un amor que refleje el de Cristo, un amor sacrificial, incondicional y abnegado. En el Evangelio, Jesús nos muestra el ejemplo supremo de este amor en su vida y en su muerte. Él vivió una vida de servicio y compasión, atendiendo a los necesitados, sanando a los enfermos y mostrando misericordia a los marginados. Pero el acto culminante de su amor fue entregarse a sí mismo en la cruz, muriendo por los pecados de la humanidad. Este amor, que se dio sin esperar nada a cambio, es el modelo que nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar. La prueba del amor nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros, incluso cuando eso implique sacrificio y entrega personal? El amor cristiano no se mide por palabras, sino por acciones. En la primera carta de Juan,
se nos dice: «Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». El amor auténtico se refleja en nuestra disposición a servir a los demás, a poner sus necesidades por encima de las nuestras y a actuar con compasión, incluso cuando es difícil o incómodo. Esta prueba, entonces, no solo evalúa nuestra capacidad de amar a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos hieren, nos traicionan o nos rechazan. Amar a nuestros enemigos, como Jesús nos enseñó, es uno de los desafíos más grandes que podemos enfrentar, pero también es la manifestación más pura del amor divino en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de esta prueba de amor y entrega lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Después de su dramático encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Pablo dedicó toda su vida al servicio del Evangelio. Su amor por Cristo y por las personas lo llevó a recorrer largas distancias, a sufrir persecuciones, encarcelamientos, naufragios y múltiples peligros. En sus cartas, Pablo expresa su amor profundo por las iglesias que fundó, por los creyentes a los que ministraba y, en última instancia, por los que aún no habían oído el mensaje de salvación. Su vida fue un testimonio constante de que el amor verdadero no busca su propio beneficio, sino el bienestar de los demás, incluso a costa del propio sufrimiento. Este tipo de amor sacrificial es también lo que caracteriza la entrega cristiana. La entrega no es solo un acto ocasional de generosidad, sino una disposición constante del corazón a dar de uno mismo por el bien de los demás. Jesús dijo que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y aunque no todos estamos llamados a literalmente dar nuestra vida, cada día enfrentamos oportunidades para entregarnos en pequeños actos de amor y servicio. A veces, esta entrega puede significar ofrecer nuestro tiempo, nuestros recursos o nuestra atención a quienes lo necesitan. Otras veces, puede implicar renunciar a nuestros propios deseos o comodidades para apoyar a alguien más. En cualquiera de los casos, la entrega es una manifestación tangible del amor que Dios nos ha mostrado. Sin embargo, la prueba del amor y la entrega no siempre es fácil de pasar. Vivimos en una cultura que promueve el individualismo, el egoísmo y la búsqueda del interés personal. A menudo, el mensaje que recibimos del mundo es que debemos preocuparnos principalmente por nosotros mismos y por nuestras propias necesidades. Pero el amor cristiano va en contra de esta mentalidad. Nos llama a salir de nosotros mismos y a poner a los demás en primer lugar. Este tipo de amor solo puede surgir de un corazón transformado por el Espíritu Santo, porque es contrario a nuestra naturaleza humana caída. Por eso, pasar esta prueba requiere una rendición total a la obra de Dios en nosotros, permitiéndole que moldee nuestros corazones para amar como Él ama. La entrega, además, implica vulnerabilidad. Amar a los demás con el amor de Cristo significa abrir nuestro corazón y a veces correr el riesgo de ser heridos o rechazados. Pero es precisamente en esta vulnerabilidad donde se demuestra la profundidad de nuestro amor. Jesús, al amar hasta el punto de morir en la cruz, se expuso a la incomprensión, al rechazo y al sufrimiento. Sin embargo, fue a través de ese acto de amor sacrificial que el mundo fue redimido. Del mismo modo, cuando amamos con este tipo de entrega, permitimos que Dios use nuestra vulnerabilidad para traer sanidad, restauración y esperanza a las vidas de quienes nos rodean. En la vida cristiana, la prueba del amor y la entrega no solo se manifiesta en nuestras relaciones personales, sino también en cómo respondemos a las necesidades del mundo. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, y en la parábola del buen samaritano nos mostró que este amor debe trascender barreras sociales, culturales y religiosas. Amar a nuestro prójimo no es simplemente un mandato pasivo, es un llamado activo a salir al encuentro de los que sufren,
de los marginados, de los que están en necesidad. Es una invitación a ser las manos y los pies de Cristo en un mundo quebrantado. En resumen, la prueba del amor y la entrega es una de las más desafiantes, pero también una de las más gloriosas. Al pasar por esta prueba, aprendemos a reflejar el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Aprendemos que el amor no es solo una emoción, sino una decisión diaria de entregarnos a los demás, de servir con humildad y de amar, incluso cuando no es fácil. A medida que superamos esta prueba, nos acercamos más al propósito de Dios para nuestras vidas, porque su reino se construye sobre el amor. Y cuando finalmente somos capaces de amar como Cristo nos amó, entonces estamos verdaderamente listos para ser usados por Dios en la expansión de su obra y para la gloria de su nombre.